Que vamos a estar hablando de encuestas, porque la empresa Factum justamente difundió la inclinación política actual, una estimación de voto en el imaginario de elecciones para el próximo domingo. Estos son del primer bimestre de 2024. Allí se le adjudica al Frente Amplio un 43% de intención de voto, de inclinación política. A los partidos de la coalición republicana sumados un 47%, o sea, un 4% más que al Frente Amplio, que se compone de un 29% del Partido Nacional, 8% del Partido Colorado, 7% de Cabildo Abierto y 3% del Partido Independiente, Pablo Mieres como su figura principal. Pero, ¿cómo y cuándo fue realizada la encuesta? ¿Por qué Factum habla de estimación de votos? Estas son algunas de las interrogantes que estaremos tratando de dilucidar ahora, gracias a que tenemos a Eduardo Botinelli allí del otro lado. Un gran abrazo, muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más, Eduardo. ¿Qué tal? Buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, sí, esta encuesta corresponde a lo que llamamos el primer bimestre del 2024, entre el 20 de febrero y el 2 de marzo fue el relevamiento de 900 casos en todo el país mediante llamadas a telefonía celular. Y bueno, nosotros hemos hablado en otras columnas, se ha difundido lo que llamábamos intención de voto y ahora estamos hablando de estimación de voto. Sí. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Bueno, la base es la misma, es la pregunta de imagine que haya elecciones de presidente y parlamento el próximo domingo, ¿a qué partido político votaría? Y ahí se le lee dos partidos en un orden aleatorio. Y hay algunas particularidades. Hay partidos que tienen una identidad personal mucho más fuerte que otros, o que no tienen elección interna, porque ya tienen candidatura única, o porque están formados alrededor de una figura, o esa figura de alguna forma representa el partido, ¿no? El caso de Manini con el Cabildo Abierto, de Mieres con el Partido Independiente, pero también pasa con Salle como figura, ¿no? Es mucho más conocido Salle que el Partido de Identidad Soberana, o con Lust, que acaba de fundar el Partido Constitucional Ambientalista, habiendo salido del Cabildo Abierto. Sí. Y la estimación de voto lo que hace es el 5% de lo que llamamos indefinidos, que son personas que en ese contexto de pregunta no sabe o no contesta, lo que hacemos es estimar su comportamiento a partir de 21 variables que están en la encuesta nacional Factum, que tiene que ver con características sociodemográficas, que tiene que ver con características políticas y tiene que ver con elementos vinculados a su posicionamiento frente a distintos hechos políticos. Es decir, bueno, sus características personales, su lugar de residencia, su posición frente a temas de actualidad y su comportamiento anterior en elecciones nacionales. Entonces, y esa distribución no es equitativa, digamos, no es los mismos porcentajes para cada sector político, para cada partido. No son los mismos, sin embargo lo que cambia son decimales. Al ser tan pocos, digamos, no es una distribución 4-1, claro. ¿no? Porque sí, tampoco es sí, entre claro, dos, claro. Porque básicamente hay dos bloques, pero en realidad la distribución, por ejemplo, es un poquito mayor dentro de los partidos de la coalición para el Partido Nacional, claro. pero el Frente Amplio también tiene una captación de esos indefinidos, una captación probable de esos indefinidos, ¿no? O sea, claro. Lo que busca la estimación es decir, bueno, ¿cómo sería la votación estimando el comportamiento de los indefinidos si las elecciones fueran el próximo domingo? Ahí está, quedó clarísimo entonces. Ahora, llama la atención porque, bueno, allí nosotros decíamos a grandes rasgos algunas cifras y pueden llamar la atención algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, bueno, el Partido Colorado un 8, Cabildo Abierto un 7, el Partido Nacional que mantiene aparentemente la misma intención de voto, la misma estimación de voto, voy a expresarme correctamente, que en las elecciones anteriores, y el Partido Independiente que tiene un 3%. Digo que
pueden sorprender, pero tal vez es una percepción desde un lugar de absoluta ignorancia, ¿no? Bueno, pueden sorprender para un lado o para el otro. De hecho, ha habido reacciones para un lado y para el otro. Claro. Algunos que dicen qué alto que está el frente, otros dicen qué alto está Partido Colorado, otros qué alto está Cabildo, qué alto está Partido Independiente, qué alto está la suma de los partidos de la coalición. Es decir, sí, hay un poco de las percepciones subjetivas en función de entornos donde uno se mueve, pero diría, tenemos posibilidades o chances, digamos, de tratar de aproximarnos a qué es lo que está sucediendo y por qué estos números, en definitiva, pueden estar reflejando ese comportamiento esperado. El primero es que, en realidad, el Frente Amplio tiene un posicionamiento que está a mitad de camino entre su votación del 2014 y la votación del 2019. Uh-huh. Es decir, hay una recuperación importante de votos del Frente Amplio. Muchas veces, mirando porcentajes, no nos damos cuenta, pero si hoy el Frente Amplio está 4 puntos por encima de lo que votó en 2019, quiere decir que hay cerca de 100.000 personas que están votando del Frente Amplio y que no votaron en el 2019. Claro. Es un volumen importante. Uh-huh. Lo otro es que cuando analizamos entre los otros partidos, también es bastante esperable el fenómeno que se está dando por cómo ha sucedido estos 4 años de gobierno. La suma de los partidos de la coalición pierde 7 puntos porcentuales. O sea, es una caída importante. Uh-huh. Ahora, esa caída importante se explica fundamentalmente por 2 fenómenos. Uno es que los socios de la coalición, que no son el Partido Nacional, son los que pierden. Y esto tiene mucho que ver con la forma que se ha desarrollado el gobierno, con una fuerte impronta personal del presidente, con una comunicación muy centrada. Y del Partido Nacional en general, ¿no? ¿Perdón? Y del Partido Nacional en general. Porque exactamente, con una hegemonía del Partido Nacional, que además el Partido Nacional está a la interna con una hegemonía muy fuerte del sector del presidente. Claro. Uh-huh. Entonces, el Partido Nacional es el que sostiene con más fortaleza o retiene con mayor fortaleza el voto de los partidos de la coalición, y quienes lo sufren son sus socios. Uh-huh. A diferencia del Partido Independiente, que quizás también sea un número que sorprende, el 3%, pero en el 2014 el Partido Independiente ya votó el 3%. Uh-huh. Y de hecho, cuando se hicieron los análisis hacia el 2019, o a partir de los resultados del 2019, uno de los elementos que se ponía arriba de la mesa para tratar de entender el fenómeno de caída del Partido Independiente, de ser el cuarto partido a ser el séptimo, por decimales, pero claro, pasó del 3 al 1%, era la participación en las elecciones del 2019 de la figura de Ernesto Talvi, que de alguna forma le había disputado votos al Partido Independiente, y esa figura no está más, y Mieres ha tenido un nivel de exposición y está mostrando ahora una serie de resultados que para un segmento del electorado pueden resultar atractivos, no siendo una explosión, digamos, en términos de votos, pero sí recuperando lo que ya votó en el 2014. ¿La ausencia del Partido de la Gente también juega en estos guarismos? Bueno, sí, claramente el Partido de la Gente estaba cercano al 1%, no llegaba al 1%, pero estaba marcando alguna presencia permanente en la estimación de voto, en la intención de voto de la gente, y eso desaparece. Incluso hay que ver por dónde puede ser canalizado ese voto que se pierde. Claro. Que pierde la coalición y que queda, digamos, sin expresión en este momento, ¿no? Es decir, alguna opción de las otras que quedan tendrá que ser más atractiva para esa gente que estaba eligiendo el Partido de la Gente. Claro. Allí, claro, uno piensa que el Partido Independiente en realidad tuvo poca exposición, salvo
por lo que es el propio Pablo Mieres como ministro de Trabajo, y de alguna manera no sé si puede incidir algo la figura de Radío, que tuvo también una exposición mediática, ¿no? Sí, sin duda. Está muy concentrado en la figura de Mieres, eso Claro. sin dudas. Pero también Radío ha tenido un rol que además, el rol que ha ocupado, primero tiene un tema, ¿no? El tema de drogas está muy presente últimamente. Claro. Y un posicionamiento que, digamos, genera algún tipo de repercusión con respecto al posicionamiento de los propios socios de la coalición o las diversas posiciones que hay sobre ese tema. Claro. Eduardo, ya nos quedan relativamente pocos minutos, pero ¿qué puede pasar en una elección nacional? Porque claro, todavía está la instancia de las internas, entonces uno dice, bueno, cabe pensar o evaluar que según lo que pase, por ejemplo, en el Frente Amplio, en las internas, eso puede jugar de una manera u otra en las elecciones nacionales. Estas cifras quieren decir, seguramente no, que en un eventual balotaje el Frente Amplio va a tener un 43 y la coalición de gobierno un 47. Bueno, no, ya no. Primero hay dos cosas. La primera es qué sucede en las internas, ¿no? Claro. Lo primero es, no solamente para el Frente Amplio es importante, diría, para el Frente Amplio tiene una importancia relativa en función de que la candidatura única que salga de las internas probablemente sea complementado con otra figura de la propia competencia interna con un perfil distinto. Independientemente de quién gane y quién sea el segundo, en principio sería esa la composición de la fórmula, y no hay dudas que todo el Frente Amplio va a acompañar esa fórmula. Es decir, claro, no hay chance de que haya un grupo que deje al Frente Amplio porque gane uno, o que deje de militar, o que deje de trabajar en forma activa para el triunfo del Frente Amplio. Claro. Entonces, digamos, puede sí generar algún tipo de matiz sobre las personas más lejanas del Frente Amplio que están evaluando si votarlo o no. Bien. Distinto de lo que pueda suceder dentro de los partidos de la coalición. O mejor dicho, entre los partidos de la coalición. Ajá. ¿No? Es decir, el bloque coalición es probable que no pierda votos según quiénes sean las candidaturas elegidas, pero sí cómo se distribuyen internamente los votos dentro de los distintos partidos que conforman la coalición. Es decir, según cómo se arme esa oferta, es probable que el voto interno de la coalición, que tiene vasos comunicantes claros, pueda distribuirse de una forma distinta, porque hoy estamos teniendo una oferta que estamos más o menos en 14, 15 candidaturas, claro, que están compitiendo, el Partido Colorado, el Partido Nacional, y después, bueno, candidaturas únicas por el Cabildo Abierto y el Partido Independiente. Ahora, si miramos qué sucedió en 2019, la suma de los partidos de la coalición fue el 54% y en la segunda vuelta fue el 49%, es decir, una pérdida de 5 puntos porcentuales. Y el Frente Amplio votó el 39% en la primera vuelta y Daniel Martínez obtuvo el 47,5% en la segunda vuelta, es decir, hubo un crecimiento de 8 puntos porcentuales. Claro. Ahí lo que hubo varios fenómenos, ¿no? Varios fenómenos. Hay uno que fue, digamos, que pasó un poco desapercibido, pero fue que el nivel de votos en blanco y anulado fue muy bajo para una instancia binaria. Es decir, la gente terminó tomando posición. Claro. Y eso explica un par de puntos, 2 o 3 puntos del comportamiento. Entonces, lo que hay que ver es, primero, que el Frente Amplio está mejor posicionado para octubre que lo que estaba hace 5 años, en 2019. Ese mejor posicionamiento probablemente está captando, y sin probablemente, está captando mayoritariamente gente que ya votó a Daniel Martínez en la segunda vuelta, pero no votó al Frente Amplio en la primera vuelta. Por lo tanto, el gap de movimiento entre la primera y la segunda vuelta se vería reducido. Sin embargo, del otro lado, digamos, mirándolo del otro lado, es que mientras en 2019 la coalición presentaba
el candidato más potente que podía presentar. La calle Pou era la figura más fuerte que había en términos de captación de votos, de imagen, de nivel de conocimiento. Bueno, en este 2019, la coalición, digamos, quienes son como más favoritos para representar a la coalición en una segunda vuelta, no tienen el nivel de conocimiento, de imagen y de fuerza política que tenía la calle Pou hace 5 años. Entonces, tenemos claramente que esperar que no sea ese nivel de votación, y va a depender un poco cómo se desarrolla la oferta electoral entre julio y octubre primero, y obviamente el último mes. Pero, claro, digamos, en principio es bastante esperable que el comportamiento hacia la segunda vuelta tenga similitudes con lo que sucedió en 2019, quizás matizando esos movimientos, ese volumen de movimientos entre las distintas áreas. Eduardo, muchísimas gracias por la explicación de esta estimación de voto que fue difundido en BTV oportunamente, ¿no? Debíamos haberlo dicho más temprano, pero bueno, lo decimos ahora. La muestra también se indica allí es de 900. Esa es una cifra que a veces sorprende a la audiencia porque parece que fuera muy poca, pero bueno, esto es algo científico, ¿no? Se trabaja en base a modelos. Sí, son 900 casos que tienen determinadas características, claro, de selección que hacen que sea representativo del conjunto de la población. Claro. Para poner, nada, simplemente al final, en Argentina, por ejemplo, se usan muestras de 1.200 para 45 millones de habitantes. Claro. 1.200, 1.500 para Uruguay, 3 millones de habitantes. 900 casos es un buen número. Exactamente. Lo traíamos porque creo que siempre merece la pena aclarar ese punto. Eduardo, muchísimas gracias una vez más. Nos reencontramos próximamente. Nos vemos próximamente, Álvaro. Muchas gracias. A ti.